Buenas noches, gracias por acompañarnos como siempre los miércoles. Buenas noches, querida Elisa. Doctor, pues vemos ahorita muy activo a Felipe Calderón en las últimas horas porque había estado muy callado con esto de las firmas del Change que pedían que no asistiera al TEC de Monterrey, ahí en Monterrey, porque algunos decían va a volver a la escena del crimen, ¿no? En donde su gobierno, en donde el Ejecutivo Federal, es decir, los militares, habían inculpado a los estudiantes y después habían cambiado las versiones, como vimos ahora también y recordamos, lo hizo Fernando Gómez Montt, el abogado que fue también en ese momento su secretario de Gobernación. Y también habla de que pues no es verdad lo que dijo el ministro Saldívar en relación a las presiones que él ejercía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando presidente. ¿Qué opinas de esto? Hay algunos que dicen, ¿por qué hasta ahora dice eso el ministro presidente? O están cuestionando de por qué lo dice en Canal 11. En fin, empiezan a surgir ya mucho ruido, muchas versiones. Tú sabes cómo son las redes sociales. Gibran, ¿qué opinas? Sí, creo que es un falso ruido porque se centra en Saldívar y no en Felipe Calderón, que ha demostrado en esta ocasión ser un mentiroso, ruin, farsante, hipócrita, un autoritario. Todo eso junto, como si la gente no tuviera memoria, como si no estuvieran los videos, como si no estuviera el documental de Alberto Arnaut, hasta los dientes, que demuestra cómo actuó su gobierno. Es una burla, la verdad, es una burla, porque no se hace responsable de la política de guerra que implantó. No hace un examen de lo que sucedió, no hace un examen de su sexenio. Y además, la coincidencia de que sea Gómez Montt el que está involucrado en los dos episodios, pues es desafortunada. Porque primero niega con Carlos Loret haber presionado a Saldívar. Y después dice, bueno, a la mera hora fue Gómez Montt, ¿qué sabe qué? Pues sí, Gómez Montt era su secretario, su operador y su voz. Debería de tener tantita madre el expresidente. ¿Así? ¿Así, Sí. Gibran? Así, claramente y contundentemente. Así es una burla. Cuando dicen que el ministro presidente no debería, o debería ser más cauto, digámoslo así, que dicen, un ministro no debería tuitear tanto, no debería comentar tanto, ¿tú lo crees así o te parece que también es una forma de ya comenzar a quitarnos algunos de las telarañas de no se puede decir nada y todo en lo oscurito y todo en lo opaco y nada se ventila? Es sacar al Poder Judicial del siglo XIX, que el ministro presidente vaya a los medios, vaya al Twitter, intercambie con algunas personas, es sacarlo del siglo XIX. Algunos piensan que nada más son poderes políticos, el legislativo y el ejecutivo. Pero el judicial también requiere de deliberación pública. Finalmente también es parte de un régimen democrático y tiene que interactuar con diversos sectores de la sociedad. Yo veo ahí un signo positivo. Además, hay, creo que, una relación inversa entre la ética y la estética de la política en estos dos últimos regímenes. Mientras en el anterior teníamos una devoción por el Estado de Derecho discursiva, mientras mandaban a Gómez Montt a presionar a Saldívar sobre el ABC, donde estaba involucrada la familia del propio expresidente Calderón, mientras tenían un discurso de devoción y mandaban a operar. O mientras mandaban a Gómez Montt a decir en conferencia de prensa que habían sido criminales los que asesinaron a los jóvenes. Ya eso en una versión remasterizada, porque primero habían dicho que eran ellos los criminales, ya Así después dicen no, fueron criminales, los culparon de ir armados, la versión oficial. De ir armados hasta los dientes, de ahí el nombre del documental, ¿verdad? Bueno, perdón, pero te interrumpí, sí. Sí, ahora lo que hay es un debate público abierto y se acusan presiones, ¿no? Cuando las presiones son en privado. Lo que hay ahora creo que es intercambio de opiniones. Hay sí contrapesos mutuos, es decir, el Ejecutivo critica al Judicial y lo examina, por ejemplo, con la Unidad de Inteligencia Financiera. Y el Judicial también critica y examina, por ejemplo, la ley de remuneraciones. Los contrapesos son de un lado para otro. Y con sus resoluciones a veces están de acuerdo y a veces no. Y ha sucedido ya últimamente. Incluso con los ministros ya nominados por el presidente López Obrador. Así es, ¿no? Que dijeron, no, esto no. Es decir, sus sentencias, siempre digo, por sus sentencias los conoceréis, es cierto, pero ahora también por sus debates y apertura en las redes sociales y en los medios de comunicación, ¿no, Gibran? Así es, el Poder Judicial es probablemente uno de los más atrasados. Tiene, como demostró un estudio del CIDE, el mayor grado de nepotismo. Hay también una serie de privilegios injustificados, le hace falta airearse mucho. Entonces la voluntad del ministro presidente Saldívar es de celebrarse en eso.
Y es de celebrarse que aunque haya sido designado por el propio Felipe Calderón, propuesto, digamos, por el propio Felipe Calderón, sea capaz de emprender una ruta crítica para la transformación de lo que a él concierne en la vida pública de México. ¿Y sobre la salida de Eduardo Medina Mora, qué opinas? Sí, yo creo que fue una estrategia preventiva de él para evitar el juicio político. No es una salida que no está debidamente fundada, lo cual es una falta atribuible a él, ¿no? Sí. Que probablemente el Senado debió rechazar en esos términos Sí. y transitar al juicio político, ¿no? Ajá. Habría sido lo conducente. Habría llevado sin duda a un choque de los tres poderes. Se prefirió ir por un camino conciliador. Yo no coincido del todo con ese camino, pero pues es una decisión política. Y por lo pronto esperaremos a ver las ternas, como vienen, ¿no? Y se va uno de los ministros que estuvo muy, muy cuestionado desde un principio y que muchos escribimos y dijimos nunca debió haber llegado. El más cuestionado por ser cuota, por ser cuate, por ser un elemento de inteligencia y de seguridad que escondió casos como el de Florence Cassette. O sea, escondió la investigación a García Luna, la reservó, ¿no? Y se frenó. O sea, Y desde Fox lo un dejó ministro, Mateco. un ministro inmoral, claro, el operador. Él era el secretario de Seguridad Pública, es decir, sus policías, y operó con Enrique Peña Nieto esta reunión del 3 de mayo de 2006. Y era el director del CISEN cuando el desafuero, es decir, un cuadro político del viejo régimen. Sí. Gibran, muchas gracias. Un gusto, Elisa. Qué gusto, buenas noches. Pues vamos con más información porque esto continúa.